Hola profesor, buenas. Fernando Soto por acá. Los saludo. Voy a pasar a presentar la evaluación 3 de Física General para Ingenieros en Construcción, ¿verdad? En esta ocasión nos tocó grupal o en parejas el trabajo. Así que este trabajo va a ser presentado en una primera parte por mí y la segunda parte va a ser presentada por mi compañero Rodrigo Mora Araya. Con él me tocó, ¿ya? Así que yo voy a proceder entonces a mi presentación. Voy a compartir mi presentación. Por mi ventanita de la cámara un poco más arriba. Bueno, como le dije, evaluación 3, correspondiente calor y electromagnetismo, física general. Los alumnos que nos tocó hacer este trabajo somos, como le dije, Fernando Soto Rojas y Rodrigo Mora Araya. ¿Ya? Que él va a proceder en la segunda parte a presentar su evaluación también. Introducción. La presente evaluación número 3 corresponde al tema calor y electromagnetismo, donde se aplicará en ejercicios prácticos los elementos abordados en clase por el docente, profesor, que son temperatura, expansión térmica, obtención de calor, ley de Coulomb, electromagnetismo, etc. En segundo punto, se elaborará un cuadro comparativo de los diferentes procedimientos que se realizan en el área de obras civiles, analizando sus ventajas, desventajas, parámetros, bases y aplicaciones. Entonces, nuestro primer ejercicio nos pide: se requiere construir un pequeño puente de concreto. Un segmento base de este puente tiene una longitud de 60 metros, cuando se tiene la temperatura mínima anual, considerando que se instalará y eso, a mí me tocó por el RUT, la ciudad de Rancagua, ¿verdad? Investigue la temperatura mínima y máxima, perdón, en el 2020, y estime cuánto varía su longitud cuando se tiene la temperatura máxima anual, como dije anteriormente, de la ciudad de Rancagua. Entonces, los datos que nosotros tenemos: la longitud, que son 60 metros, ¿verdad? Temperatura mínima y temperatura máxima, que estos son los datos que nosotros sacamos de internet, los cuales están estipulados al final de la presentación en la bibliografía, para su conocimiento, ¿ya? Temperatura mínima, menos 2 grados Celsius. Temperatura máxima, perdón, 34,7 grados, ¿verdad? Tenemos un X, que sería nuestro alfa, que según el cuadro, para el concreto, sería 12 por 10 elevado a la menos 6. Digamos, grados Celsius, ¿verdad? Entonces, si nosotros llevamos a cabo esta fórmula, que mi delta de longitud es igual a mi alfa de longitud, mi delta de temperatura, variación de temperatura, nos da que esta cifra que nosotros obtenemos en la tabla, que usted nos facilitó y nos indicó cómo buscarla, procedo a cambiar los datos y a ponerlos en el orden según la fórmula, ¿verdad? Mi 12 por 10 elevado a la menos 6, los multiplico por los 60 metros, que son la longitud, multiplicados por mi temperatura máxima y mi temperatura mínima, ¿verdad? Haciendo el ejercicio en calculadora simple, esto me da que el alfa es 0,0264. Entonces, la respuesta a la primera pregunta sería que la longitud varía en 0,026 metros cuando se tiene una temperatura máxima, ¿verdad? Suponga que los segmentos del puente se fijan mecánicamente cuando se tiene la temperatura mínima. ¿Cuál sería el esfuerzo térmico si su temperatura justo está en 17 grados? ¿Verdad? Según los datos, mi temperatura mínima era menos 2 grados, ¿no es cierto? La temperatura máxima es ahora 17 grados, en la misma longitud del puente de los 60 metros. Entonces, procedemos a ocupar esta fórmula, ¿verdad? Que es fuerza sobre área igual al modelo Joule. En este caso,
sería del concreto, que nosotros, buscándolo por internet, llegamos a que este alfa, sería, o el modelo de Joule del concreto, sería 3,4 por 10 elevado a 5. En este caso sería un hormigón tipo H30 o grado 30, como se conoce ahora. Ya, eso es un dato de internet, así como usted nos indicó, que lo tenemos que buscar e investigar. Entonces, reemplazo la fórmula, pongo este dato que busqué en internet, que es del hormigón, ¿verdad? Que sería el modelo Joule del concreto H30, multiplicado por el alfa del cuadro anterior, que es el que me aparecía en la tabla, ¿no es cierto? De este 12 por 10 elevado a la menos 6, y multiplico por los deltas de temperatura, que en este caso serían los 17 grados menos los 2 grados Celsius, lo cual, en un ejercicio matemático, me va a dar 77,52 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces la respuesta sería, el esfuerzo térmico a una temperatura está en 17 grados Celsius, es decir, 77,52 kilogramos por centímetro cuadrado. Se nos indicó investigar un cuadro comparativo, ¿verdad?, de los tratamientos térmicos para distintos metales, o distintos tratamientos térmicos para metales, perdón, los cuales serían nitruración, cementación, revenido, normalizado, templado y sulfinización. El primero, nitruración, procedimiento, es un proceso que modifica la composición del metal, añadiendo nitrógeno, obteniendo un incremento de la dureza superficial de las piezas. También aumenta la resistencia a la corrosión y a la fatiga, ¿verdad? Tenemos las desventajas de este procedimiento, o de este proceso: dureza significativa en la superficie del material, que es lo que necesitamos. Aumenta su resistencia a la corrosión, al igual que su resistencia a la fatiga. Se evita el surgimiento de deformaciones. Las desventajas tienen un costo muy elevado. Y otra desventaja es un proceso largo debido a la velocidad con la que ocurre todo el proceso, ya que tiene que ser una máquina especial para poder realizar este trabajo. Y muchas veces son máquinas que, claro, nos limitan la cantidad de piezas o el tamaño de piezas. Los parámetros bases, las temperaturas con las que se trabaja este proceso, de 360 a 600 grados Celsius. Acá tenemos una ilustración, que es como, así como se presenta este trabajo, ¿verdad? Principalmente si uno busca esta definición de nitruración. Empresas del rubro de maquinaria pesada, transporte y de maquinaria de gran esfuerzo la utilizan para mejorar resistencia superficial de elemento a tratar. Acá nosotros tenemos, en la foto se ven unos engranajes, necesitamos que esto tenga una dureza superficial muy fuerte, ya que son elementos que tienen harto contacto con otros metales, para evitar que estos se rompan y nos duren más, ¿verdad? El otro procedimiento es cementación. La cementación es un tratamiento termoquímico que se aplica en piezas de acero. El proceso aporta carbono a la superficie mediante difusión que se impregna, modificando su composición. Ventaja: elevada dureza superficial, buena tenacidad del núcleo, homogeneidad de la capa, resistencia mecánica, resistencia al desgaste y resistencia a la fatiga. Desventaja: gran duración de la operación, generalmente demasiado larga, ya que es necesario calentar hasta muy altas temperaturas. Por tiempo, el tiempo de este proceso es una desventaja. Parámetros bases: la temperatura de proceso, 900 grados, en los espesores de 0,6 a 2 milímetros. Cementación líquida, proceso rápido, generación de residuos contaminantes. Cementación gaseosa, de fácil utilización, posible formación de bolsas de gas muerto. Cementación con plasma es poco utilizada. Y la cementación a baja presión, gas propano y acetileno. Campos de aplicación en engranaje, bulones, corona, ¿verdad? Acá se alcanza a ver, encontré una imagen un poco
ilustrativa, tenemos una caja de cementación donde dentro se coloca la pieza a cementar y se rodea de una pasta cementante. Y ahí es donde se produce el proceso. Por ende, la limitación de tamaño también influye para este tratamiento térmico. Siguiente procedimiento, el revenido. Es un tratamiento térmico realizado a bajas temperaturas que logra dureza y resistencia en el acero. Ventajas: mejora la tenacidad de los aceros templados, mejora los efectos del temple, modifica las características mecánicas, aumenta las características de ductibilidad. Desventajas: solo puede darse en un número muy limitado de aceros y la necesidad de baños de enfriamiento especiales que dificultan su industrialización. Parámetros: bajas temperaturas, esto oscila entre los 180 y los 220 grados, temperatura intermedia oscila entre los 300 y 400 grados, y a temperatura alta oscila entre los 500 y 550 grados. Se utiliza en diferentes sectores industriales, tratamientos térmicos e industria en general. Se utilizan para aceros de construcción, herramientas de corte. Acá la ilustración puso un cuchillo porque se hace este tratamiento muchas veces los cuchillos, ya que su punto de golpe tiene que ser reforzado en este procedimiento. Normalizado: tratamiento térmico que se emplea para dar al acero una estructura y características tecnológicas que se consideran en estado natural o final de la materia, que fue sometido a trabajos de forja, laminación o tratamiento defectuoso. Se hace como preparación de la pieza para el temple. Ventajas: tensiones internas, aumenta su plasticidad, ductilidad, elasticidad y tenacidad. Adquiere una mayor vida útil por sus propiedades, adquiridas también en un proceso reversible. Permite reparar errores. Las desventajas: la velocidad de enfriamiento es más lenta, disminuye la dureza del material y no puede exceder el tiempo del recocido, puede ocasionar falla en el material. Los parámetros: entre 30 y 50 grados Celsius por encima de la temperatura crítica superior. Temperatura crítica conocemos que es cuando ya el material pierde su resistencia porque llega a la temperatura donde fue fabricado o fue forjado inicialmente, ¿verdad? Se emplea casi exclusivamente para los aceros de construcción a carbono y de baja aleación. Templado es un tratamiento térmico consistente en el rápido enfriamiento de la pieza para obtener determinadas propiedades de los materiales. Ventaja: reduce dureza, aumenta solidez, proporciona una solidez limitada, permite adaptar propiedades de los materiales. Las desventajas: que se puede agrietar, rajar, resulta una dureza desuniforme, además de tener una estructura en el grano desuniforme también. Los parámetros: depende del medio de enfriar utilizado. 30 grados mayor que el punto crítico que hablamos recién, ¿verdad? Se trata de agua, si se trata de agua, 50 grados mayor si es aceite, y 70 grados si es aire acondicionado. Enfriamiento de piezas que estarán expuestas a un constante contacto con otros elementos, ya sea cortante, punzante o perforante. Y acá tenemos el trabajo del templado. Siguiente procedimiento: sulfinización. Es un tratamiento termoquímico el cual se introduce superficialmente el azufre al acero. Con este proceso se consigue que la resistencia al desgaste y a la corrosión de los materiales sea muy superior a la de otros procesos. Las ventajas: mejora fricción, reduciendo el coeficiente de rozamiento, aumentar considerablemente la resistencia a la fatiga. Desventaja: el tamaño de producción se le ve delimitado por el tamaño del logo. No es estético a la vista. La incorporación superficial de azufre genera sulfuro de hierro, como inclusión no metálica. Parámetros base: el azufre se incorpora al metal por calentamiento a baja temperatura, 565 grados Celsius, en un baño de sales. Se aplica a todos los metales ferrosos, fundiciones y aceros aleados. O no. Comprendidos los aceros inoxidables, ¿verdad? Acá hay una ilustración que se aplica este azufre encima del metal. Bueno, profesor, esa es la primera parte expresada por mí, así que a continuación va a seguir mi compañero con la segunda parte de la exposición de la evaluación número 3. Yo me despido, quedo muy atento a sus comentarios. Que tengan una excelente semana.
Hola, buenas tardes. A mí me corresponde la segunda parte de la evaluación número 3, calor y electromagnetismo, física general. En esta oportunidad nos corresponde en pareja. A mí me corresponde con Fernando Soto Rojas y Rodrigo Mora, quien habla. Partimos con el ejercicio número 3, un repuesto para una herramienta de construcción. Quiero un templado para aumentar su dureza. Dicha pieza es de acero de carbono, 4340, tiene una masa de 0,79 kilogramos y recién calentada a temperatura de austenización se deja caer a un recipiente que contiene 57 kilogramos de aceite inicialmente a 20 grados y la temperatura final del sistema es de 27,5 grados. Eso es correspondiente a mi RUT. Me consulta, encuentre el calor específico del metal. Ocupamos la fórmula, aplicamos los datos y sacamos el aceite, el calor del aceite primero. Para lo cual Q vendría siendo aceite, sería 57 kilos por 1650 joule kilogramo por calor. Calor sería 27,5 grados la máxima y 20 grados la mínima, lo que nos da que Q o el aceite sería 70, 53, 75,3, que sería el calor del aceite. Para sacar el calor específico del metal, ocupamos las fórmulas correspondientes, donde M viene siendo la masa, que sería 0,79 kilogramos, y la temperatura Austi serían de 850 grados Celsius. Eso, aquí ocuparíamos el calor del aceite, que nos da 70, 53, 75 partido por 3, dividido por 0,79 kilogramos por la temperatura máxima, que serían 27 grados, 5, menos los 850, que sería la temperatura austenización. Ese resultado nos daría un calor específico del metal de 1085,568 joule partido por kilómetro por calórico. En la número 4 se tienen dos cargas puntuales y calcule la fuerza entre ellas. Dichas cargas están a una distancia de 3 centímetros. Compruebe su resultado con el obtenido en la simulación y explique si se trata de repulsión o atracción. Bueno, lo mismo acá. Ingresamos los datos a la fórmula. Aplicamos la fórmula y lo que nos da una fuerza menos 80 newton, que sería una fuerza de atracción. O sea, la fuerza equivale a menos 80 newton y una fuerza de atracción. Con la fuerza de la ley de Coulomb, que señala que la fuerza es equivalente a una fuerza constante K directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas al cuadrado, se reemplazan los datos y se obtiene una fuerza de atracción negativa de menos 80 newton.
O sea, Q es la fuerza de atracción entre las cargas Q1 y Q2. En el ejercicio número 4.2, aplique dicho concepto en la explicación del funcionamiento del siguiente elemento. A mí por root me corresponde a motor de corriente continua. El funcionamiento de los motores eléctricos de corriente continua se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente cuando, de acuerdo a la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un electroimán que se encuentran montados en un eje. En el ejercicio 4.3 me pide calcular también la fuerza entre las siguientes cargas. Simúlela y explique el resultado. Bueno, por el root me corresponde la primera. Aplicamos la fórmula, ingresamos los datos y me da una fuerza 0 newton. O sea, la fuerza es 0, es decir, no hay fuerza que actúe en el sistema, las cargas se anulan. Como conclusión, la presente evaluación ha permitido la aplicación teórica y práctica, los elementos técnicos de conceptos de calor y electromagnetismo, y su aplicación en las labores cotidianas en obras civiles o procesos industriales. Es de real importante poder conocer las ventajas y desventajas de los diferentes procedimientos que se aplican en los metales con la finalidad de conocer en qué consisten y sus posibles aplicaciones en obras físicas o industrial, como también sus prioridades, propiedades y temperaturas. Conocer su aplicación de las leyes de Coulomb y la ley Lorentz. Su importancia y aplicación es fundamental en nuestro quehacer profesional futuro. Recomendaciones finales para los profesionales de ingeniería en construcción. Es indispensable conocer fundamentos teóricos en las ciencias físicas, específicamente en la importancia del calor y el electromagnetismo. Este último es un tema importante de abordar, ya que se requiere cada día actualizarse en las nuevas tecnologías como la electromagnetismo, como la electromagnética, donde es un campo laboral que se está abriendo a profesionales del área como nuevos desafíos tecnológicos necesarios de abordar y aplicar. Cabe señalar que en la actual ayuda a las tecnologías es muy fácil encontrar el uso y aplicación correcta de cada tratamiento investigado a través de ilustraciones en los videos que explican el paso a paso para realizar dicho trabajo. Bueno, con esto finalizaríamos nuestra presentación número 3 en conjunto con Fernando Sotorroja, Rodrigo Moraraya. Esperando, profesor, tenga una buena semana. Esto sería nuestra presentación. Muchas gracias.